Buenas tardes, muy buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, tengo el agrado de eh, iniciar la presentación de nuestros índices mensuales de actividad económica interna I+6 SENDA. Esta vez eh, correspondientes al mes de febrero, bueno, del año 2023, pero con datos actualizados con las cotizaciones y otras informaciones de el mes de diciembre de 2022. Y por lo tanto, tenemos varios antecedentes que son de gran interés porque abarcan el año completo 2022 y nos permite, digamos, tener información muy relevante para ese periodo eh, y poder comentarlo y compararlo con otras cifras que se publican para el año completo. Damos la bienvenida a todos los asistentes y las asistentes aquí al panel en medio de las vacaciones y especialmente a nuestros panelistas estables que nos acompañan en esta ocasión, que acompañan a Senda. En este caso, digamos, nuestro amigo Álvaro Gallegos y nuestra compañera Marcela Vera, que ha entrado o está entrando en este momento, me parece. Sí, Bueno, el, las cifras del mes de diciembre en realidad reflejan sobre todo el comportamiento de la economía al mes de noviembre, porque son las cotizaciones que se hicieron en diciembre por principalmente, digamos, pagos de salarios efectuados por trabajos realizados en el mes de noviembre. Ahora, las cifras en general, eh, hay otras que efectivamente marcan el mes de diciembre propiamente tal. Por ejemplo, las cifras de afiliados, las cifras de afiliados que han cotizado en el último año, en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, en fin, una serie de estadísticas que revisamos normalmente nosotros. En este caso son estadísticas que efectivamente abarcan el año completo. O sea, las estadísticas de diciembre son muy representativas del año completo. Ahora, en este caso, la ventaja que tienen estas cifras es que si bien tienen un rezago de 2 meses, porque se conocieron recién hace pocos días, ¿no es cierto?, en febrero, eh, son cifras que corresponden a censos mensuales, censos reales de prácticamente toda la población mayor de 16 años. Cifras cercanas, digamos, en las edades más correspondientes al 98%, 99%, digamos, de la población en tramos muy grandes de edad, en fin. O sea, son cifras muy representativas y que están identificados sus, digamos, autores por root, nombre y apellido. En este caso, de las empresas que pagaron salarios o personas que pagaron salarios, que son la estadística de cotizaciones, y de las personas que están afiliadas al sistema de AFP y que parte de ellos ocuparon esas ocupaciones en ese mes. Ahora, como siempre lo decimos, las personas afiliadas, ¿no es cierto? Hay 12 millones que son, digamos, activas y que están registradas como afiliadas activas, no jubiladas, digámoslo así. Y hay 3 millones de personas que están jubiladas.
más o menos la mitad por AFP y la otra mitad por sistemas públicos. Ahora, las estadísticas, esas personas, digamos, esos 12 millones de afiliados activos principalmente, pero también varios jubilados, entran y salen constantemente de las ocupaciones. Y las ocupaciones son del orden de 7 millones, más o menos. Ahora, ambas crecen. O sea, por ejemplo, los afiliados activos a diciembre crecieron más o menos en 270.000 en relación a diciembre del año anterior. Es decir, un crecimiento bastante importante, un cuarto de millón de personas eh, afiliadas, activas, adicionales. Ahora, si ellas se inscribieron, estas 270.000 personas, en este mes, digamos, en este año, se aparecieron este año en relación al año pasado, quiere decir que cotizaron también esas personas en este año, porque uno, digamos, cada vez que cotiza queda registrado en el sistema de AFP hasta que se jubile o fallezca o se invalide. Entonces, digamos, son 270.000 personas nuevas que además cotizaron en el curso de este año. Ese es un dato importante. Ahora, es interesante saber también que de esas 270.000 personas que creció el empleo, digamos, no el empleo, sino que la fuerza de trabajo real y concreta, es decir, la población, el pueblo trabajador, digámoslo así, esas personas eh, son eh, en parte muy importante mujeres. Las mujeres son de toda la fuerza de trabajo identificada, es decir, de todos los afiliados activos, las mujeres ya son como un 48%, más o menos. O sea, los afiliados son mitad mujeres. Pero el crecimiento de las mujeres es más rápido que el de los hombres. Tanto así que de estas 270.000 personas adicionales, el 57% son mujeres. O sea, las que más crece, lo que crece más rápido, digamos, la mitad del crecimiento lo explican las mujeres, más de la mitad del crecimiento. A pesar de ser todavía un poco menos de la mitad del total del pueblo trabajador. Ahora, por otra parte, los empleos también crecen y crecen, digamos, más o menos al ritmo al mismo ritmo de largo plazo de la fuerza de trabajo, digámoslo así, del pueblo trabajador. Pero en realidad crecen más rápido los empleos que el pueblo trabajador. Los empleos más o menos se han duplicado en los últimos 3 décadas aproximadamente. Entonces, y estos son los 7 millones de empleos. Estos 7 millones, el censo es lo que en otros países llaman planilla de pago, payroll, porque aparecen, digamos, cotizando en diciembre, en este caso, todas las personas que recibieron un salario en ese periodo. ¿Y quién informa esto? Lo informan los empleadores. Entonces, es una estadística de los empleos, las cotizaciones. Y claro, toda la fuerza de trabajo, toda entera, entra y sale constantemente de esos 7 millones de empleos, más o menos. Ahora, eh, pero no todos consiguen trabajo todos los meses, ni mucho menos. Y hemos trabajado bastante la estadística de cuánto es lo que realmente, cuántas veces consiguen empleo. Y en promedio, la verdad es que consiguen empleo un mes de cada dos. Entonces, digamos, la estadística esta del crecimiento es una estadística, como digo, de las ocupaciones que ofrece la economía. Ahora, pero las personas, eh, todas entran y salen de esto, y por lo tanto también
esta estadística nos entrega la información de las remuneraciones que percibieron los que consiguieron empleo, ¿no es cierto?, en diciembre, que fueron en promedio 1 millón de pesos, y, pero también esta estadística nos muestra cuáles son los ingresos laborales promedio, los ingresos salariales promedio que perciben las personas que conforman la fuerza de trabajo del pueblo trabajador, los 12 millones de personas que lo conforman. Y es la mitad de lo anterior, porque como consiguen trabajo en promedio, ¿no es cierto?, un mes de cada dos, entonces, digamos, en la práctica, el ingreso laboral es la mitad de la remuneración promedio. Ahora, la remuneración promedio en este mes fue 1 millón de pesos. Y llama la atención que ha, fíjate, variado relativamente poco esto en los últimos 5 años. Es decir, si uno lo mide en pesos ajustados por la inflación, este 1 millón de pesos es el promedio del último mes, pero también es el promedio de los últimos 3 años y el promedio de los últimos 5 años. Ha variado muy poco en los últimos 5 años la remuneración promedio. Ahora, esto es una buena noticia, porque, digamos, la remuneración hasta noviembre, por lo menos, o sea, que se pagó en diciembre, ¿no es cierto?, eh, creció en promedio lo mismo que la inflación. Un poco menos, en realidad, 0,3% menos, pero 0,3% menos el promedio. Ahora, sin embargo, ¿por qué fue esa baja de 0,3%? Fue porque los hombres aumentaron su remuneración más o menos en 1,3%, pero las mujeres lo bajaron, la remuneración real, en 1,6%. Entonces, por eso el promedio más o menos bajó 0,3%. Pero, digamos, eso significa que, digamos, bajó de 1 millón, no sé, 70 a 1,060,000, más o menos en promedio general. O sea, muy, muy poquito, digamos. Y como digo, la remuneración ha variado bastante poco en este periodo. Incluso si uno saca la, el promedio en pesos de hoy, ponderado por el número de trabajadores que hubo en cada mes, si saca el promedio de los últimos 15 años, es muy interesante que ese promedio es del orden de 950.000 pesos, lo que se pagó en los empleos que hubo en los últimos 15 años, aproximadamente eso. Eso no significa que no hayan subido, subieron como un 40% las remuneraciones en ese periodo, en los últimos 15 años. Pero el promedio ponderado por la masa de asalariados da un promedio que es como de 950.000 pesos para todo el periodo. Y por lo tanto, el ingreso laboral promedio, que es la mitad de eso más o menos, fue del orden de 470, 480.000 pesos todos los meses para los 12 millones de afiliados. Ese es un dato de extraordinaria importancia, porque 500.000 pesos para un trabajador promedio de los 12 millones que conforman, digamos, toda la fuerza de trabajo, que reciba 500.000 pesos, 400.000 pesos en promedio durante los últimos 15 años, digamos, todos los meses. ¿No es cierto? Es indudablemente la parte más importante de los ingresos totales del pueblo trabajador, son los salarios que obtiene en los trabajos que consigue un mes de cada dos. Son trabajos precarios, cortos, pero eso es la cifra de lo que consigue. Entonces, esa cifra es una cifra interesante de manejar. Ahora, hay un aspecto que es necesario, digamos, remarcar, y es que los promedios siempre son el mejor estimador de cualquier variable. Eso se sabe, ¿no es cierto?, en estadística. Pero sin embargo, los promedios usualmente, en el caso de las remuneraciones, por ejemplo, ocultan la realidad de lo que gana la mayoría. Porque
Si uno dice ya, en Chile las ocupaciones pagan en promedio 1 millón de pesos y que durante los últimos 5 años han pagado más o menos un millón de pesos mensuales en promedio y que en los últimos 15 años, ponderado por el número de trabajadores que pagaron, más o menos 950.000 pesos. Eh, Eso es lo que han pagado los 7 millones, que antes no eran 7 millones, han crecido muchísimo, digamos, las ocupaciones en ese periodo, pero digamos, es lo que han pagado en ese periodo, en promedio. Entonces uno dice, bueno, los viejos ganaron medio, o sea, 1 millón de pesos, eso es lo que ganan los 12 millones, no. Los 12 millones ganan la mitad, ganan menos de medio millón de pesos. Pero ese promedio oculta que la mayoría gana menos que el promedio. De hecho, la mitad gana menos de lo que se llama la mediana, ¿no es cierto? Que no es 1 millón de pesos, sino 750.000 pesos. Y la mitad gana menos de 750.000 pesos. Pero por lo tanto, el ingreso laboral promedio es la mitad de eso y por lo tanto el ingreso laboral promedio es y para la mitad de toda la fuerza de trabajo, es decir, como para 6 millones de trabajadores, ¿no es cierto? Es inferior a 350.000 pesos o de ese orden. Ahora, 350.000 pesos es el promedio nuevamente de lo que gana, ¿no es cierto?, la mitad de los trabajadores. Pero resulta que esa mitad, digamos, el promedio también oculta una realidad que probablemente, ¿no es cierto?, es más estable el empleo de las personas que ganan más y por lo tanto la densidad de veces que entra al trabajo probablemente es mayor de uno de cada dos en la mitad de arriba, digámoslo así, que en la mitad de abajo. Pero, y por lo tanto, si uno termina sacando la cuenta es que la mitad de los trabajadores gana en promedio el salario mínimo, porque el ingreso mínimo en este momento está más o menos en 350.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir con cierta seguridad que por lo menos la mitad de la fuerza de trabajo gana del orden, en promedio gana el salario menos del salario mínimo. Entonces, perdón, no es que paguen las empresas ese monto, sino que es lo que perciben las personas que es más o menos la mitad de lo que se paga porque no consiguen trabajo todos los meses, sino que la mitad del tiempo. Entonces el ingreso salarial promedio termina siendo muy de la mitad más baja, de la mitad más baja, en promedio resulta ser muy parecido al ingreso mínimo. Tengo la cifra, por ahí está en el IMASEI, la cifra precisa del ingreso mínimo, pero es del orden de 350, me parece, un poco más incluso, en este momento. Ahora, esa es la realidad del pueblo trabajador en general. Es un pueblo trabajador asalariado que obtiene la mayor parte de sus ingresos de las veces que consigue trabajo en los 7 millones de empleos que ofrece la economía, digamos, y que pagan más o menos 1 millón de pesos cada vez. Hay que decir también que estos son ingresos brutos, es decir, son ingresos antes de el descuento supuestamente para pensiones de un 13%, como vamos a ver de ese salario, antes del descuento para salud y otros descuentos que se les hacen. Esto es salario bruto. Ahora, también hay que decir que este promedio, esto apunta para el otro lado, o sea, el ingreso líquido es menor que esto, pero hay una cosa que hay que considerar que apunta hacia el otro, en la otra dirección, en la dirección que el ingreso puede ser un poco mayor, promedio, es que estos son salarios imponibles. Y los salarios imponibles son porque, como ustedes saben, solo cotizan las personas que ganan menos ya no me acuerdo exactamente la cifra en UF, ¿no es cierto? Pero son del orden de 2.800.000, me parece que está en este momento el tope imponible. Entonces, estos son los salarios que quedan
Encima de eso, o sea, los ingresos superiores a eso, pagan solamente hasta 2.800.000. Y por lo tanto, si uno tomara el promedio en que incluye, digamos, a todas las personas que ganan 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, probablemente subiría un poquito el promedio general. Entonces, pero más o menos esta es la cifra que gana la mayoría, porque los que ganan eso son relativamente pocos. Entonces, o sea, son muy pocos en realidad. Y el trabajador que más gana, según un estudio de Hacienda, gana 4 millones en lo que, de los que sacan la mayor parte de sus ingresos del trabajo, según la cifra que tiene, digamos, la base de datos de impuestos internos. Que coincide con esta, porque son los mismos RUT los que están, digamos, ahí de todas estas personas, porque cada vez que uno recibe un salario, queda también registrado en la base de datos de impuestos internos, de contribuyentes. No necesariamente que pague impuestos, sino que pero sí queda registrado allí. Entonces aparecen esas estadísticas. Bueno, este es el cuadro, ¿no es cierto?, del pueblo trabajador chileno. Pero también estas cifras nos dicen mucho respecto de la economía, porque la economía realmente nos tiene un poco desconcertados, eh, puesto que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos indicadores que hablan de una contracción económica bastante violenta, digamos, en Estados Unidos. Los bancos centrales están siguiendo políticas muy restrictivas en general. Y en Chile las cifras a este respecto son muy categóricas, que apuntan a una contracción muy fuerte de la economía. Las bajas en las ventas del comercio, por ejemplo, son muy fuertes en rubros cerca del 30%, 27%, en fin. El IVA, Hugo, tú me puedes corregir, pero la última cifra de contracción del IVA yo entiendo que fue como de 17% en diciembre. Entonces, imagínense ustedes lo que significa. La cifra del IVA está basada en un registro de ventas. Y el registro de ventas es inmenso también y por lo tanto estamos hablando de un censo de todas las ventas y compraventas que se hicieron, digamos, en ese periodo. Y esa cifra que está avalada, al igual que esta, por censos de actividades, de empleos, en ese caso de compraventa o de personas que trabajan, es decir, está reflejando, digamos, un dato que es poderosísimo, ¿no es cierto? En cuanto a apuntar hacia que efectivamente la economía se está contrayendo. Ahora, esa cifra es de diciembre. Esta cifra que nosotros estamos entregando son las cotizaciones de diciembre, pero hablan del empleo en noviembre. Ahora, sería muy trágico que realmente eh, ocurriera que cuando veamos las cifras del mes siguiente, digamos, de enero, de cotizaciones de enero, que siempre son las más importantes del año, porque diciembre es el mes con más empleo. Y entonces las cifras de cotizaciones de enero siempre son las más numerosas. Es decir, la cantidad de empleos, la cantidad de salarios que se pagan en el mes de diciembre es siempre la más elevada. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, tendremos que esperar hasta el 12 de marzo para saber que publiquen las cifras de cotizaciones de enero. Y ahí vamos a saber ya a ciencia cierta qué impacto ha tenido esta contracción brutal, ¿no es cierto?, de que afecta a la construcción, que afecta al comercio minorista, que afecta al turismo también, que afecta en general, digamos, a la economía y que afecta a las compraventas, que afecta el IVA. Vamos a ver qué efecto tiene sobre el empleo. Ahora, pero lo que sí podemos afirmar en base a esta cifra que estamos presentando hoy día es que al mes de noviembre la economía creció en cuanto al número de empleos y creció en un año. La comparación no es justa porque el año anterior todavía estábamos en el COVID, ¿no es cierto? Pero si uno toma este año completo contra el año anterior completo, el empleo creció en 500.000, 400 y tantos mil empleos adicionales. O sea, esta cifra de 7 millones, bueno, eran 6 millones y medio, un poco más,
hace un año, el año completo del 2021. O sea, el 2021 en promedio tuvo del orden de 6 millones y tanto de empleos, y este de ahora, sin el anterior, digamos, esa cifra tenía, ojo, tenía un porcentaje importante, como 200.000 empleos en protección del empleo todavía en el 2021. Pero eso se acabó en diciembre del 2021. Y por lo tanto las cifras del 2022 no tienen en no tuvieron ese refuerzo, digamos, que aparecían como que estuvieran ocupados 200.000 personas que en realidad estaban bajo protección del empleo, no estaban trabajando, pero se les pagaba el sueldo y las cotizaciones por parte del Estado. Entonces la comparación, si uno toma eso en consideración, es aún mayor el crecimiento. Ahora, vamos a ver qué pasa, repito, en marzo. O sea, en marzo vamos a ver qué pasó en diciembre. Pero ese es el cuadro más o menos del empleo y las cifras que nos entregan las cotizaciones. Ahora, eh, la otra cosa que nos interesa y que siempre revisamos con estas cifras son las pensiones, ¿no es cierto? Bueno, y el cuadro que entregan las pensiones es un cuadro digamos, bastante impactante. Porque el cuadro que entregan las pensiones es que, bueno, de partida hay, como les decía, 3 millones de pensionados. Y esos 3 millones de pensionados, la mitad, digamos, los paga el Estado directamente, porque son 600.000 más o menos, digamos, un poco más y un poco menos, en el sistema antiguo, otros 600.000, ¿no es cierto? Poco más y poco menos, eh, que están en el sistema, que antes recibían la pensión básica solidaria y que ahora reciben la PGU. Bueno, pero que son pensiones no contributivas, que las paga directamente el IPS. Entonces el IPS ahí está pagando, digamos, entre esas dos, 1 millón, casi 1,5 millones de pensiones, un poquito menos, y se complementa con más o menos 1/4 de millón de pensiones militares que no las paga el IPS, sino que las pagan las cajas de la Defensa Nacional. Entonces el Estado paga directamente todas estas pensiones. Pero resulta que el Estado paga además, o sea, paga 1,5 millones de pensiones, pero además paga eh, otro 1,5 millones, me parece que esa es la cifra, o no me acuerdo, sí, creo que un poco menos, de complementos a las pensiones que pagan, que se pagan. Es decir, aparte de pagar este 1,5 millones de pensiones directamente, el IPS paga complementos a las pensiones civiles. Las pensiones civiles tienen montos bastante diferentes, digamos, o sea, las pensiones AFP, por ejemplo, tienen un monto de 280.000 pesos, incluyendo los aportes adicionales del Estado, bonos de reconocimiento, incluyendo también, digámoslo así, la PGU que reciben ellos. Bueno, y también pero más o menos el promedio es 280.000 pesos. Ahora, y bajó un poquito ese monto promedio, bajó como un 3%, digamos, en el mes, pero aumentó el número de pensionados y alcanzó un poco más del 1,5 millones en el periodo. Ahora, eh, sin embargo, las pensiones del otro 1,5 millones son significativamente mejores en cuanto, digamos, las que están en la pensión básica solidaria están en 200.000 pesos. 193.000 pesos fue el promedio del mes pasado, en este mes que estamos hablando, en diciembre. Y, pero, digamos, tenemos también el porcentaje de los que están en el sistema antiguo. Y ahí la pensión es casi 500.000 pesos. Es 490.000 pesos, más o menos el promedio de las pensiones del IPS. 490.000 pesos. Ahora, las pensiones militares son 1.200.000, el promedio. O sea, claramente son superiores, digamos, al resto. Pero ese es el cuadro más o menos del monto de las pensiones. Pero resulta que, como vimos, las pensiones en Chile las paga el fisco, la mayoría.
porque el fisco, repito, paga 1,5 millones directamente, pero además paga otros millones y tantos a pensiones civiles de suplemento. Por ejemplo, la PGU o por ejemplo los APS que se pagan a las pensiones de AFP, ¿no es cierto? Que reciben casi todos algún tipo de complemento. Y eso los paga el IPS. Entonces, el pago físico lo hace el fisco, paga como 3 millones de beneficios previsionales, el fisco, directamente, a través de sus instituciones. Y el grueso son a civiles. Ahora, pero financia el 84% de las pensiones en el mes de diciembre. Es decir, subió, antes era 83% y ahora es 84%. Incluido la mitad, más de la mitad, como el 54% de todas las pensiones que pagó el sistema de FP en el año 2022, en el año completo, la financió el fisco, con la PGU, con la, digamos, ¿cuánto se llama? Otros beneficios adicionales que entrega y los bonos de reconocimiento, que son una parte del financiamiento de las pensiones muy importante. Ahora, bueno, 54% de todas las que se pagaron en el año. Pero si uno va al mes de diciembre, el fisco pagó el 60% de las pensiones. Estoy exagerando. Fue el 59,7% de las pensiones las financió el fisco. O sea, del gasto total en pensiones AFP, perdón, esta es la cifra, del gasto total de pensiones AFP, el fisco financió el 60% en el mes de diciembre. ¿Y por qué? Porque la PGU se empezó a generalizar en esos meses. Y todavía no ha llegado al tope, porque tiene que, digamos, probablemente en los dos informes siguientes va a subir mucho más. Ahora, si uno mira el gasto en pensiones, AFP, bueno, si mira el gasto total en pensiones, el fisco financia el 84%, incluyendo la mitad, más de la mitad de todas las pensiones que pagaron en la AFP en todo el año, e incluyendo el 60% de las que pagaron en diciembre, la AFP, la financió el fisco. Ahora, por lo tanto, en Chile, digamos, después de 40 años de un sistema que ha llenado, mire, se ha corrido tanta tinta respecto al sistema de FP como respecto a muy pocas otras cosas que se han hecho en Chile durante todo este periodo. Y el resultado de todo eso es que después de 40 años el fisco paga el 80, financia el 80, paga más de la mitad de las pensiones, mucho más que la mitad de los beneficios previsionales y financia el 84% del total de las pensiones, incluido la mitad de las pensiones AFP pagadas en el 2022 completo, incluido el 60% de las que se pagaron en diciembre. Ese es el cuadro de las pensiones en Chile. Ahora, es decir, el grueso de las pensiones AFP las paga el fisco, 60%. Si uno toma todas las pensiones que ha pagado el sistema desde sus inicios, el cuadro es todavía más impactante, porque el cuadro incluye los primeros 15 años, del sistema de FP. Los subsidios fiscales excedieron el gasto en pensiones del sistema de FP. Lejos. O sea, el Estado le entregó al sistema de FP más subsidios que lo que todo el sistema de FP pagó en pensiones. Mire, esa cifra se mantuvo, digamos, hasta el 2005, más o menos. O sea, si uno suma todo lo que se pagó en exceso durante los primeros 15 años, ahí más o menos se tendieron a igualar, pero quedaba un tremendo saco, digamos, de excedente a favor de la AFP, de lo que había subsidiado el fisco durante los primeros 15 años. Y después, si uno saca la cuenta, eso se va consumiendo, consumiendo, hasta que el 2005 se iguala el monto de subsidios entregados al sistema con el monto de pensiones pagadas por el sistema de AFP. O sea, el sistema de AFP no aportó un peso al pago de pensiones hasta el año, o sea, durante 2 décadas y media de existencia del sistema, desde el 81 hasta el 2005. Recién a partir del 2005
el gasto en pensiones empezó a ser, en pensiones AFP, un poco mayor que el subsidio que el fisco entregaba a las pensiones. Ahora, era así, pero esa diferencia, que en algún momento se hizo significativa, resulta que pagaban las AFP con qué? Con las cotizaciones del mismo mes, po. Por ejemplo, en diciembre. En diciembre, ¿cuál es el cuadro de los ingresos y gastos, digámoslo así, del sistema? Fueron 1.000 millones de dólares, clavados. 1.100, 1.070 millones. En el mes de diciembre. O sea, la AFP descontaron el 13% de las remuneraciones de los 7 millones de empleos que hubo y que pagaron 1 millón de pesos en promedio, descontó el 13% de esas remuneraciones y la suma de eso y son 1.000 millones de dólares al tipo de cambio de ese mes. Bueno, resulta que ¿cuánto se gastó en pensiones en ese mes? Las pensiones, yo ya les dije, aumentaron su número, subieron bastante el número, pero bajaron un poquito en monto, pero aumentó el gasto en pensiones. Y fueron 500 millones de dólares lo que costaron todas las pensiones que pagó el sistema AFP, incluido la PGU y todas las cosas que llevan incluidas, incorporadas a las pensiones AFP. Bueno, 500 millones de dólares. Bueno, y de esos 500 millones de dólares, el fisco puso el 60%. Saquen ustedes la cuenta cuánto pusieron las AFP en total. 200 millones de dólares. Y recaudaron 1.000. Ese es el cuadro de la cifra de cotizaciones y pago de pensiones y subsidios del mes de diciembre. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿para qué quieren subir las cotizaciones? Pues realmente es una pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Para qué quieren subir las cotizaciones? Si resulta que en diciembre, habiendo aumentado el número de pensionados significativamente, habiendo aumentado las pensiones más bajas, digamos, pero igual las solas cotizaciones fueron más del doble de las pensiones que se pagaron, 2,18 veces exactamente. Entonces, ¿para qué quieren subir las cotizaciones? Cuando subir las cotizaciones las terminan pagando los trabajadores, eso están de acuerdo todos los economistas, a costa de menores reajustes hacia adelante. Entonces la van a pagar los trabajadores ese aumento de cotizaciones. ¿Y para qué necesitan eso? Si resulta que, digamos, tienen, en este caso, están recaudando más del doble de lo que pagan. Entonces, bueno, eso ahí queda la naturaleza de este sistema al desnudo. Porque resulta que esta misma cifra, muy parecida en proporciones, digamos, de diciembre, se ha repetido en cada uno de los 500 meses, digamos, que han transcurrido desde que el sistema se inició. Nosotros tenemos la lista completa, otras veces les he mostrado el gráfico, no quiero aburrirlos con eso, pero cada mes se le aporta neto al sistema, es decir, digamos, ingresos menos gastos del sistema. Ingresos del sistema, cotizaciones y subsidios. Gastos del sistema, pensiones que pagan. Ya, esa diferencia, digamos, ese balance entre lo que aportan los afiliados y el fisco y lo que reciben los afiliados del sistema de FP, siempre es favorable al sistema de FP, pero con mucho. Piensen que en diciembre fueron 800 millones de dólares en excedente, pues. Eso es lo que se llama el excedente corriente neto. Y todos los meses hay excedente corriente neto. Entonces, eso refleja la verdadera naturaleza de este sistema, que es un sistema que no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro forzoso. Porque si realmente la prioridad hubiera sido, ¿no es cierto?, pagar pensiones, eso significaría que, digamos, estarían digamos, se podrían haber duplicado todas las pensiones que se han pagado durante todos estos años, pues. En diciembre, por ejemplo, se podrían haber duplicado las pensiones sí, y con cero subsidio fiscal.
Entonces, el objetivo de este sistema no es mejorar las pensiones, pues si llevan 40 años en esto. El objetivo de esto es financiar el mercado de capitales, profundizar el mercado de capitales. Y eso es lo que ha estado haciendo este sistema a lo largo de todo este tiempo, profundizar el mercado de capitales. Y el mercado de capitales efectivamente se ha beneficiado enormemente de este sistema y se ha beneficiado, digamos, lamentablemente no en todo lo que podría haberse beneficiado. Porque ustedes se dan cuenta que estamos hablando de un excedente, digamos, anual de 10 mil millones de dólares fácilmente. Eso fue en el último mes, este excedente de caja, digamos, fueron 10 mil millones de dólares en el periodo, en los 12 meses. Pero resulta que esto se repite todos los años. Y si uno suma todos los excedentes, desde excedente corriente de caja, este que estamos hablando, todos los excedentes generados por el sistema a favor del sistema financiero, la cifra llega a 210 mil millones de dólares. Es bastante fácil de acordarse de esa, porque las cotizaciones fueron 250 mil millones de dólares. Las cotizaciones recaudadas por el sistema los descuentan los salarios, 250 mil millones de dólares, desde 1981 hasta ahora en moneda de hoy. El fisco aportó, bueno, ¿cuánto se pagó en pensiones? 100 mil, pero se recaudaron 250 mil. Ahora, pero el fisco aportó de los 100 mil, 60 mil millones de dólares en subsidio, el 60%. Y por tanto las AFP aportaron ¿cuánto? El 40%, restante 40 mil millones de dólares que lo sacaron ¿de dónde? De las cotizaciones corrientes. Es decir, el fondo de pensiones nunca se ha sacado un peso, el fondo de pensiones nunca ha pagado ni va a pagar jamás una pensión. La reserva técnica de las compañías de seguro, que es donde van a parar la mayor parte de estos fondos, más de la mitad de las cotizaciones ha ido a parar, digamos, a las compañías de seguro, y ellos las registran ahí en las reservas técnicas, una parte importante de ellas. De todo lo que han recibido las compañías de seguro, porque la compañía de seguro, ¿no es cierto?, le pasan el fondo completo del viejo que jubila por renta vitalicia. Bueno, y cuando se invalida una persona, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro como cualquier seguro de reparto, digamos, crea un fondo y se lo pasa a quién? A una compañía de seguro también, y por tanto como prima para la pensión del inválido. Y por tanto todo eso va a parar a las compañías de seguro. Y más de la mitad de las cotizaciones ha ido a pagar a las compañías de seguro. ¿Y quiénes son las compañías de seguro? Las compañías de seguro son como 16 compañías hoy día, pero hay 4 grupos nacionales que reciben la mitad del dinero. O sea, si las compañías de seguro en conjunto, estas 16, han recibido 100 mil millones de dólares del sistema, estos 4 grupos han recibido la mitad de eso, 50 mil millones de dólares, es decir, más de 10 mil millones de dólares para cada uno de estos 4 grupos. Ahora, hay un par de compañías yanquis que también complementan esto, ¿no es cierto? Y han recibido más o menos lo mismo que han recibido los grupos mayores. MetLife, sobre todo, es la que más ha recibido. Principal es la que viene después. Bueno, entonces ahí va a parar este dinero. Y parte del dinero, lo que adeudan en renta vitalicia, lo registran como esta reserva técnica de las compañías de seguro que según la Asociación de Aseguradoras de Vida, eh, es un fondo que equivale más o menos a unos 60 mil millones de dólares. Aquí meten todos los seguros de vida, pero el grueso son de AFP. Ahora, es interesante que antes la superintendencia registraba, la superintendencia de valores y seguros registraba y publicaba todos los meses cuántos son las reservas técnicas. Eso dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Porque como dice Álvaro Gallegos, nuestro amigo, son, digamos, compañías que están, o sea, supervisores que están capturados por los supervisados. Pero bueno, el asunto es que
Estas compañías, ¿no es cierto?, tienen esta reserva técnica, pero nunca han sacado un peso de la reserva técnica para pagar sus pensiones. ¿Por qué? Porque ¿cuántas pensiones han pagado las compañías de seguro? Las compañías de seguro han pagado algo más de 50.000 millones de dólares. O sea, pero han recibido primas por 100.000. Y pasa todos los meses. Hubo algunos meses en los años anteriores en que disminuyeron mucho las pensiones vitalicias y salieron con flujo de caja negativo las compañías de seguro durante varios meses. Pero eso ya terminó, ya hace como 4 o 5 meses, ya están sacando nuevamente utilidades de caja, especialmente Penta, que es el que más ha crecido, digamos, en este periodo, que es uno de estos 4 grupos, el grupo Penta. Bueno, pero en resumen, esas reservas técnicas nunca han pagado tampoco una pensión vitalicia, porque ¿para qué van a pagarla con eso? Si la pagan igual que en un esquema Ponzi, con las pensiones de los que se jubilan ese mes, de ahí sacan, ¿no es cierto?, una parte, pagan todas las pensiones que tienen y les queda excedente. Entonces, ese es el cuadro de este sistema. Es decir, es un sistema de ahorro forzoso impuesto al pueblo trabajador que hemos descrito antes, eh, y en el cual obligan al pueblo trabajador a hacerse cargo, digamos, de financiar el mercado de capitales. Y en conjunto, el fondo de pensiones y las reservas técnicas financian el 70% de todos los créditos de todas las empresas que operan en el país. El 70% de todos los créditos que piden las empresas, incluidas por supuesto las que manejan estos 4 grupos, digamos, se financian con las reservas técnicas de las compañías de seguro y con el fondo de pensiones. Y también el 10% de la deuda de los bancos y también el 20% del capital bursátil se financia con este fondo. Es decir, son salarios que se les sacan a los trabajadores, se les camotean a los pensionados, a quien podrían darles muy buenas pensiones y le podrían haber dado todo este tiempo, y ¿y quién se la lleva? 4 grupos económicos nacionales, 2 grupos económicos extranjeros, y el dinero del fondo de pensiones, ¿a quién se lo prestan? Se lo prestan a los grandes empresarios. El que recibe más dinero es Luxich, del fondo de pensiones. Pero estos 4 grupos, los mismos 4 grupos, reciben una cuarta parte de todas las inversiones del fondo de pensiones y de las reservas técnicas. Van a parar a las empresas de estos mismos 4 grupos. Ellos son los beneficiarios de esta cuestión. ¿Y a costa de quién? A costa de los trabajadores que, y especialmente a costa de los jubilados. Ha habido 3 millones de jubilados AFP, de los cuales ha muerto la mitad. La mayoría son mujeres. Ya, ellos son los que han pagado el pato de esto. Podrían haber tenido pensiones el doble de lo que han tenido. Bueno, y el otro gran afectado es el fisco. Aquí hay una cosa, uno a veces piensa que la, los economistas que aparecen como los grandes campeones del equilibrio fiscal y de la sobriedad en los gastos y, digamos, escamotean cualquier cosa, no le han pagado la deuda a los profesores, no han condonado el CAE, digamos, y se llevan todo el tiempo hablando, y todo eso lo hacen en virtud de su supuesta defensa, ¿no es cierto?, del equilibrio fiscal. Y sin embargo, si uno mira el sistema de pensiones que ellos defienden a brazo partido, y explícitamente en la reforma previsional dicen que el objetivo principal de la reforma previsional es aumentar a costa de los salarios el stock de capital, porque dice que eso va a tener muchos beneficios para la economía y para todo el mundo y también para los trabajadores, en fin. Bueno, estos señores, resulta que el hoyo que le han dejado al fisco durante todos estos años es exactamente el excedente de cotizaciones que antes iban al fisco y ahora no van al fisco. O sea, se le restaron a los ingresos fiscales los 250.000 millones de dólares en cotizaciones, se le restaron a los ingresos fiscales. Los 60.000 millones de dólares que tuvo que poner en subsidios directos al pago de pensiones a AFP el fisco, se le sumaron a los gastos fiscales. O sea, le restaron 250.000 y le impusieron 60.000 millones de dólares adicionales para subsidios directos a las pensiones AFP.
Y claro, se ahorraron las pensiones. Es decir, no tuvieron que pagar las pensiones. Pero el saldo neto de eso son estos 210 mil millones de dólares de excedente neto que los afiliados y el fisco le han puesto al sistema de AFP. Y eso es exactamente el hoyo fiscal que han generado directo. A esto uno le podría sumar otras partidas más. Pero esas fueron el gasto directo del fisco en esto, el déficit directo. Es mucha plata, es como el 70% del PIB del último año. Ese es el hoyo fiscal que dejaron, que han dejado, digamos, con esto. Porque obviamente sin AFP el fisco habría recibido estos 250 mil millones de dólares adicionales, se habría ahorrado los 60 mil millones de dólares que gastó y habría tenido que pagar las mismas pensiones. Y el balance de tres o cuánto es, 200 mil millones de dólares, que sería excedente fiscal. Hoy, ¿y quiénes defienden esto? Los campeones de la responsabilidad fiscal. Y defienden esta gigantesca irresponsabilidad fiscal. Ese es el cuadro que Senda mes a mes entrega respecto de las pensiones. Yo he querido remarcar en esta vez el asunto del empleo, que es algo que hemos trabajado bastante, pero también, digamos, la implicancia que tiene para la economía y la fotografía de la economía, es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, por otra parte, también he puesto la atención en las cuentas fiscales. Fíjense ustedes que las cotizaciones de diciembre, si se comparan con diciembre del mes anterior, eh, han subido los subsidios fiscales un 48%, un 50%. El gasto de pensiones ha subido un poquito, porque le dije que aumentó el número de pensiones, pero el aporte de las AFP ha bajado brutalmente, más del 30%. El excedente de AFP ha aumentado más de casi 15%. El excedente este que va, digamos, al mercado de capitales, a profundizar el mercado de capital. Pero a costa de qué? De aumentar el subsidio fiscal en 48%, pues, por la PGU, que en buenas horas está la PGU y en buenas cuentas está. Ahora, por esta razón es que Senda ha propuesto eh, al Parlamento tres modificaciones a la reforma. Y las tres modificaciones, la primera es que si quieren que coticen los patrones, por nosotros que no suban las cotizaciones. Esa es la verdad de las cosas. Pero si quieren que los patrones coticen, nos parece muy bien que coticen los patrones, pero ojo, si los patrones van a cotizar un 6% adicional, que le rebajen la cotización a los trabajadores en el mismo porcentaje. Y de esa manera, sin cambiar el sueldo bruto, le aumenta el sueldo líquido en 6% a todos los trabajadores, a los 12 millones de trabajadores que entran constantemente a estos 7 millones de empleos. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es que las cotizaciones en lo sucesivo se destinen no al mercado de capitales, pues, sino que se destinen a pagar pensiones y con eso se pueden duplicar todas las pensiones y ahorrarle al fisco, digamos, todo el excedente que tiene. Pero lo tercero es que también nosotros queremos decirlo, eh, hay que considerar la restitución del fondo de pensiones a sus titulares. Porque tiene que ser una restitución ordenada, etcétera, todo eso. Pero, digamos, el fondo de pensiones no le sirve para nada a los trabajadores, ni siquiera para el cálculo de su pensión. Fíjese usted que el 80% de la gente tiene un fondo menor de 40 millones. Y de la gente que está a punto de jubilar, el 80%, 83% de la gente que tiene más de 60 años, el fondo de pensiones que en este momento tiene, esta es la estadística de diciembre, tiene menos de 40 millones. Y 40 millones, para calcular la pensión, hay que dividir por 200 más o menos. O sea, 40 millones de pesos significa una pensión de 200.000 pesos. Bueno, y la PGU va a estar ahora en 200, ¿cuánto? 250 más o menos va a subir dentro de poco. Ahora está en 200. Entonces, por lo tanto, digamos, los 40 millones, digamos, claro, es verdad que en el cálculo de la pensión
le aumenta el monto de la pensión. Pero lo que me refiero es que la pensión autofinanciada por eso es la PGU, po. Y la PGU se la está garantizando el Estado. Entonces hay que preguntarle a esos viejos qué prefieren, de tener los 40 millones en el bolsillo, ¿no es cierto? O aumentar, o pasarse, ¿no es cierto?, a una compañía de seguro para que le suba un poco su pensión. Nosotros pensamos que la mayor parte va a preferir retirar su plata. Entonces, digamos, y creemos que es una demanda justa. Es una demanda que con un impacto redistributivo muy grande. Es, mire, se van a reír ustedes, salió un artículo recién en el New York Times de un señor muy preocupado, porque a raíz de la pandemia principalmente, pero también de los cambios políticos y psicológicos, en fin, que ha habido en la sociedad norteamericana, resulta que la gente, eh, ¿cómo decirlo de una manera elegante, digamos? Pero mantiene menos relaciones sexuales en Estados Unidos. Ha disminuido el ritmo de las relaciones sexuales en Estados Unidos. Eso aquí se llama tirar, ¿no es cierto? Bueno, tiran menos los yanquis. Tienen un problema con esto. Entonces el New York Times dice, mire, tirar es bueno por donde se lo mire. Sirve para, mire, para no sé cuántas cosas. ¿Ya? Pero en resumen, por donde se lo mire es bueno. Bueno, nosotros le diríamos a la gente que tire, porque le va a hacer bien, por donde se lo mire. Bueno, pero que retire también, porque también le va a hacer bien, por donde se lo mire. Porque, digamos, si retira su fondo, la enorme mayoría de la gente, ¿no es cierto?, le va a ayudar mucho en esta situación económica que hay. Al comercio le va a ayudar mucho, a la construcción también. Digamos, en general va a ser bueno para la economía. Es como tirar esto, retirar es como tirar. Es decir, es bueno por donde se lo mire. Y redistribuye el ingreso además, fíjese usted, redistribuye el ingreso brutalmente porque los 50.000 millones de dólares que se repartieron, ¿no es cierto? Se le sacaron al sistema financiero y se le devolvieron es la mitad de la masa salarial de un año entero, oiga. Entonces tiene un impacto redistributivo que se le quita a estos cuatro grupos que son los que mantienen la plata en su poder, pues y se le pasa a los 12 millones o a los 15 millones incluyendo, digamos, los jubilados AFP, a 13 millones y medio de personas del pueblo, trabajadores. Entonces, ahora se va a discutir eso en el Parlamento. Yo por lo menos le diría a la gente que tire y retire. Bueno, con esta expresión un poco, digamos, vulgar, pero puestos ya, ¿no es cierto?, en la coyuntura de que marzo va a ser un tema en que esto va a estar en el centro de la discusión, yo quisiera terminar con esto, esta presentación, y espero no haberlos aburrido, estimadísimas y estimadísimos eh, compañeras y compañeros, y ofrezco la palabra al distinguidísimo panel que nos acompaña. Saludamos también la presencia de nuestro querido José Gabriel Palma. Eh, estamos, te damos, compañero, un abrazo de solidaridad porque entiendo que hoy día justamente se cumplen dos aniversarios, uno muy bueno que lo recordó Álvaro, que yo lo voy a dejar a él que lo recuerde, porque es un aniversario más importante y él lo recordó al iniciar esto, pero ahí le voy a dar la palabra a él para que lo mencione, algo que pasó en el día de hoy, pero hace mucho tiempo. Y es un aniversario, pero también entiendo que hoy día entra en vigencia el TPP, ¿no es cierto, José Gabriel? Hoy. Eh, Hugo nos recordaba en un tuit una cosa muy divertida, realmente, y es que los la compañía de seguro esta que demandó a Chile por un asunto de la ISAPRE y otra cosa, y también por los retiros de la AFP, esa compañía de seguro trató de hacer la demanda en Estados Unidos, porque Chile tiene un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
y en el cual, digamos, recurre al tribunal de fantasía, digamos, todo eso está puesto ahí en el acuerdo este que llegó el gobierno Lagos con Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, pero resulta que no pudieron presentarla porque no vale el TLC en Estados Unidos, porque el Senado norteamericano no lo ha aprobado todavía. Este es un TLC que hizo Lagos y todavía no vale, o sea, no le sirve a las compañías. Entonces, tuvieron que ir a una filial que tienen en Londres, en tus tierras, José Gabriel, por allá. Bueno, y resulta Mis que tierras esa... son en Chile, oye. ¿Ah? Mis tierras son las chilenas. No, sí sabemos, pero tus tierras de acogida y que nos enorgullece realmente que estés ahí, Vivo pero aquí de puro accidente histórico. yo sé, pero de todas maneras nos encanta que estés ahí, que tengas tantísimo prestigio. Pero bueno, en todo caso, tuvieron que ir allá a Londres a presentar la demanda, porque resulta que el TLC no sirve. Lamentablemente tengo la impresión de que el TPP sí va a empezar a operar, po, a pesar de que el TLC no opera. Y esto queremos recordarlo aquí, que ha sido una de las grandes batallas que se han dado acá y que la ha encabezado José Gabriel Palma. Así que te damos el sentido pésame y la solidaridad. Bueno, compañeras y compañeros, yo les ofrezco la palabra, ya los he lateado bastante. Álvaro, por el otro aniversario. Eso, póngale Sí, Álvaro. sí, gracias por el pase, estimado Manuel y José Gabriel. Bueno, no, solo recordaba que en un día como hoy, en 1848, apareció por primera vez publicado el Manifiesto Comunista. Es decir, estamos hablando de 175 años, me parece, ¿no? Si alguien saca bien las cuentas. Que no deja de ser un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, y esa frase tan espectacular, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eh, que a todos asustaba, porque, claro, hablar de fantasma, sin duda que a la burguesía le provocó cierto susto. Pero bueno, ese era todo el recuerdo, la efeméride que yo quería recordar. Si quieres te largas al tiro, Álvaro, en tus Bueno, sí, impresiones. sí, no soy tímido en esto, así que Póngale nomás. no, mira, yo quería aportar algo. Tú planteaste cuáles eran las propuestas de Senta respecto a la reforma previsional, ¿verdad? Eh, bueno, tal como van las cosas, lamentablemente lo que uno vislumbra es que esas propuestas tuyas, muy justificadas, no tienen mucho espacio hoy día, tal como se prevé que viene la discusión legislativa. Como ustedes saben, se aprobó legislar en general hace unas semanas atrás, pero con la particularidad que esto es en la Comisión de Trabajo de la Cámara, ¿no? De Trabajo y Previsión Social. La particularidad fue que la derecha en bloque no votó a favor de la discusión. O sea, en otras palabras, la derecha manifiesta expresamente que no quiere cambios al sistema de capitación individual. Eso es lo que significa eso. Y tiene una consecuencia práctica, y es que la discusión que viene ahora en marzo, la discusión en particular, evidentemente que hace una discusión muy áspera, eh, una carnicería en la práctica, porque como es una reforma que tiene tanta ambición, en el sentido que se mete en tantas cosas, lo que yo siempre he dicho cuando conocí esta propuesta de reforma, bueno, esta es una propuesta de reforma para un gobierno de mayoría, pero un gobierno de minoría no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante, porque abarca tantos temas y hay tantas cosas que están mal hechas o se pueden perfeccionar si uno lo quiere ver en positivo, eh, pero va a ser una lucha realmente sangrienta con los parlamentarios de derecha que van a defender los intereses de los incumbentes. Bueno,
¿Por qué digo que eso va a estar difícil? Además, porque en esa comisión de la Cámara, la de Trabajo y Previsión Social, se estableció o se acordó una minuta dentro de la cual esta discusión se va a enmarcar. Y esa minuta, si me permiten, en una de esas me extiendo un poco, pero creo que tienen que conocer la que contiene. Son 7 puntos. Lo que tiene esta minuta, voy a los titulares, nada más, por supuesto. Su objetivo o su fin es acordar objetivos para la tasa de reemplazo, que es una debilidad que tiene esta reforma, que no hablan en ninguna parte de la tasa de reemplazo, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Entonces, este déficit lo toman los diputados, dicen, bueno, vamos a tener que acordar objetivos de tasa de reemplazo, y se ponen exquisitos, por quintil, dicen. Y además, los criterios de suficiencia y los instrumentos para ello. Esto es re importante, porque la tasa de reemplazo, como ustedes saben, es una medida relativa de los ingresos pasados laborales, o más bien dicho al revés, de la pensión que se va a recibir respecto de esos ingresos laborales pasados. Es una medida relativa. Pero es necesario que exista también suficiencia, porque la queja que hay es que los más pobres, los trabajadores de menor ingreso, tienen tasas de reemplazo muy elevadas, dice la derecha, y lo que les parece pésimo, versus la clase media o los trabajadores de mayores salarios. Pero eso es obvio, porque para ponerlo en el absurdo, los trabajadores que recibían la pensión básica solidaria, bueno, ellos tenían una tasa de reemplazo infinita, porque en esencia esos trabajadores no podían demostrar ingresos laborales, y por eso que recibían esta pensión básica solidaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, para esos trabajadores la tasa de reemplazo era infinita, y en general para los trabajadores de menor ingreso las tasas de reemplazo incluso podían llegar al 100% o más, y esa tasa de reemplazo va cayendo a medida que el salario de la persona se va alejando del salario promedio hacia salario más alto. Ahora, eso es un fenómeno que está en todos los sistemas de pensiones del mundo. O sea, esta gente realmente hace siempre una tormenta sobre cualquier cosa con tal de favorecer el sistema de capitalización. Bueno, entonces ese es un primer gran punto. Acordar objetivos de tasa de reemplazo. Después, definir el tamaño del seguro social. Es ese seguro social que está implícito, o sea, no implícito, está contenido en la reforma, que es una de las cosas buenas que tiene la reforma, ¿ya? Y plantean ahí una cosa bastante amplia en esa minuta, que puede ser el tamaño que viene más o menos definido en la reforma, como puede ser mayor o inferior. O sea, es como discutir desde cero nuevamente. Y luego hay un tercer punto que en el caso que eventualmente existieran cotizaciones en exceso de ese nuevo tamaño del seguro social, bueno, esas cotizaciones excedentarias irían a las cuentas individuales. Vienen ustedes. Cuarto punto, el tema de la separación de la industria, donde se sigue discutiendo si debe o no debe ocurrir aquello. Hay un cierto acuerdo en todo caso hasta ahora, pero lo que sí plantea la derecha es que este ente público que va a hacerse cargo del soporte operacional y administrativo del nuevo sistema de pensiones va a tener que, o se recomienda, que licite una serie de tareas y procesos. No me parece negativo per se, pero evidentemente que la idea es que el sector privado siga involucrado en el soporte y en la administración del nuevo sistema. Después, en el caso de la institucionalidad, perdón, antes de pasar para allá, ellos, siguiendo el número 4, también plantean la necesidad de que el inversor público autónomo, ¿ya?, opere en igualdad de condiciones con los inversores de pensiones privados, los IPP, igualdad de condiciones. Y eso ya está avanzado, porque en la propia reforma ya se elimina el requisito de encaje. Es decir, tanto el IPP, o los IPP, como el IPA, el inversor público, no van a tener requisitos de encaje.
Y uno se pregunta de qué manera el sistema va a asegurar la convergencia de intereses entre esos mandatarios que gestionan los fondos con respecto a los intereses del principal, que son los trabajadores que ponen la plata, que es el rol que cumple el encaje. Y acá simplemente no va a haber nada. Por lo tanto, esto puede ser realmente, se puede exagerar tal vez, pero podría ser un Far West, ¿verdad? Bueno, y también ahí están pidiendo que las estructuras tributarias, societarias, etcétera, sean similares y que no haya este asunto del desvío por defecto o por default, que le llaman, respecto de las platas de los afiliados. Es decir, que no se vayan por defecto al inversor público, sino que definitivamente sea el trabajador el que decida, el afiliado, el que decida, sin necesidad que exista un camino por defecto. Lo cual es una complejidad, ¿no? Porque vamos a tener que tener 11 millones de personas tomando una decisión. Es bastante complejo eso, ¿no? Por algo que hay un camino por defecto. Pero bueno, eso lo están pidiendo también. Ahora, la institucionalidad, que es el quinto punto, la institucionalidad debería, según esta minuta, es dar garantías de independencia del poder político. Miren ustedes qué novedad. Independencia del poder político. O sea, siguen con esta historia de la inconsistencia dinámica, ¿ah? Según la cual los políticos solo tienen intereses de corto plazo con fines electorales, en cambio los técnicos, los economistas transversales, ellos sí miran a largo plazo, esta historia con que nos engrupieron a todos, para expandir esta idea de los bancos centrales independientes, ¿se acuerdan? Bueno, entonces vuelven con la misma cosa. Bueno, y se supone que esta independencia es lo que garantizaría una visión de largo plazo y además la capacidad técnica. Todos sabemos que cuando la derecha habla de capacidades técnicas, hace casi directa referencia a los economistas o técnicos que son amigos de la industria, en todas las industrias. Por algo George Stigler, decía que las regulaciones las diseñaban las industrias y se aplicaban en su beneficio. Premio Nobel liberal, ¿no? De Chicago, George Stigler. Bueno, después, en otros asuntos, esa minuta habla de que hay que asegurar que no haya doble cobro por los cambios de sistema, doble cobro de comisiones. Que haya alternativas a la PGU. No sé en qué estarán pensando. Alternativas a la PGU. Y también lo que sí ya es un punto al menos positivo, solicitan o piden en ese marco, en esa minuta, que existan alternativas a la renta vitalicia exclusiva. Porque como ustedes recuerdan, la reforma que propone el gobierno elimina el retiro programado, de manera tal de que la única modalidad de pensión que queda vigente o hábil pasa a ser la renta vitalicia. Eso es un desastre completo. Yo creo que, ¿cómo se llama? Nuestro amigo José Gabriel nos podría ilustrar sobre qué ocurrió en Inglaterra en el año 2014, ¿verdad? Cuando existía una obligatoriedad para los pensionados de tomar a los 75 años, aunque se hubieran pensionado a los 65, pero a los 75 ya tenían que sacar sus plata de los fondos donde tenían sus recursos y tenían la obligatoriedad de tomar una renta vitalicia. Y en el 2014 eso se levantó. Y tuvo razones, digamos, fuertes el gobierno, que era conservador, por lo menos en esa época, para proceder de esa manera, porque en general los mercados de rentas vitalicias son mercados que tienen muchas fallas de mercado, valga la redundancia, asimetrías de información, selección adversa, y una cosa que es exclusiva de ellos, que se llama prima única, que todo hace que finalmente el asegurado esté en una situación de desmedro respecto a los oferentes. Y bueno, y hay una razón más de fondo, que es que un sistema de rentas vitalicias es en extremo regresivo, por la simple razón de que dada la asimetría de información que tiene la compañía, no sabe cuánto va a sobrevivir el asegurado, entonces tiene unas tablas actuariales que son promedio, y cada señor va en un cuadrito por ahí, dependiendo de su año de nacimiento, ¿verdad?
Y bueno, no distingue entonces entre los asegurados por sus días de vida, y ocurre que, esto ya está demostrado en todas las sociedades del mundo prácticamente, donde se han hecho los estudios, incluido Chile, que los pobres viven menos que los ricos. Y en consecuencia, los pobres van a ir a una renta vitalicia, van a sobrevivir 5 o 10 años, se van a morir, y el saldo que va a quedar ahí arriba de la mesa, del fondo que aportaron, bueno, va a ir a financiar la renta vitalicia de las personas longevas, los que no se quieren morir, y que fundamentalmente son los más ricos, los de mayores ingresos. Y no es menor, no sé si aquí ya lo había dicho, pero yo hice el cálculo, un varón, que se jubila a los 65 años y toma la renta vitalicia y sobrevive 5 años, es decir, se muere a los 70, ese señor deja arriba de la mesa 2/3 del ahorro provisional que acumuló durante toda su vida laboral. 2/3. Recién, más o menos a los 15 años de sobrevida, esto se equipara. Y a los 20 años de sobrevida, ahí ya el asegurado empieza a obtener más de lo que puso, gracias al interés compuesto, ¿no es cierto?, que está asociado al rendimiento financiero de esas inversiones. Entonces, en la práctica, esto es de una enorme regresividad y va a significar una exacción de los ahorros de los más pobres en favor de las pensiones de los más ricos. Es realmente escandaloso que los partidos políticos que apoyan este gobierno estén dispuestos a aprobar esto. Yo no sé qué respuesta, yo hablo por el caso del Partido Socialista, donde milito, yo no sé qué respuesta le vamos a dar en 20 años más a las personas. Cuando ven que sus abuelos o sus padres, ¿no es cierto?, murieron y dejaron la plata ahí, por la que se sacrificaron durante 40 años. Bueno. Y una última cosa respecto a este tema de la renta vitalicia. La obcecación de este gobierno por estas soluciones únicas es increíble. Existe un documento del Banco Mundial, efectivamente, de Rocha y Vitas, donde precisamente hablan de cómo diseñar la fase de desacumulación, la fase de pago del sistema de pensiones. Y ellos hablan sobre el tema de la anuitización y efectivamente dicen, mire, es bueno tener algo de anuitización, pero cuidado con el exceso de anuitización, que podría tener consecuencias negativas. Y aquí lo que está proponiendo el gobierno no es un exceso, es una exclusividad de la anuitización. O sea, ahora, ¿no han visto este trabajo del Banco Mundial? Vaya a saber uno. O simplemente cherry picking y no lo evitan, no, se hacen los lesos. ¿Qué más? Bueno, después son cosas más bien digamos, prácticas, de que te van a de ser un análisis comparativo del 3500 con la nueva reforma, pero eso es algo que tiene que ser de todas maneras los parlamentarios. Y bueno, ahí está el 31 de marzo para construir indicaciones. Lo que ocurre es que esta minuta lo que va a hacer es que va a regular una mesa técnica que ya está casi designada por el Ministerio de Hacienda y me imagino por el Ministerio de Trabajo, y es una cosa bastante vergonzosa porque priman ahí integrantes que son defensores del sistema de capitalización individual. Expertos, se supone que tienen que estar ahí, y entre los expertos ya cuyos nombres ya están más o menos asegurados, uno de ellos es Bernardo Fontaine. Y yo no sé quién califica a Bernardo Fontaine como experto. Él podrá ser un gran comunicador de las ideas de defensa del sistema de capitalización individual, pero ahí hay que ser un experto en esto, no sé, tengo ciertas dudas. Lo más izquierdista que hay entre las personas, en los nombres que han circulado, es el de doña Paula Benavides, una persona que sabe bastante, sin prejuicio que su mirada es muy cercana a la de Rodrigo Valdés, que no es garantía de transformación del sistema. ¿Quién más? Y hay un caso notable, que este señor Alejandro Char, me perdonan que haga referencia a personas individuales, no quiero aparecer con críticas ad hominem,
pero este señor fue fiscal de la Superintendencia de Pensiones por más de 10 años, y en un momento dado se entusiasma porque le ofrecen ser presidente de la Asociación de AFP, y lo tenían listo para contratarlo. Y entonces se sabe esto, que se genera afortunadamente un escándalo, pero porque ¿cómo es posible que el fiscal de la superintendencia se vaya a representar el interés corporativo de la industria? Pues? Es como una cosa insólita. Pero en este país pasan estas cuestiones. Pero bueno, se produjo afortunadamente un cierto escándalo, fracasó esto, y este señor ya no era fiscal, en ese momento era asesor del Ministerio del Trabajo, en la época de Piñera, para la reforma. O sea, es una cuestión, pero ya de una... Bueno, entonces fracasó esto, se quedó sin pan ni pedazo este caballero, pero lo recogió Piñera y lo llevó al segundo piso para asesorar en la reforma igual. Bueno, pero ese es un nombre que está ahí. Yo sé que Alejandro Chalme es una persona que sabe bastante, pero por favor. Bueno, esto no se ha resuelto para nada, porque como ustedes saben, hace poco circuló una noticia, que entiendo que está confirmada, que la persona que ocupaba hasta noviembre del año pasado la gerencia de mercados financieros del Banco Central, gerente de mercados financieros, es decir, la persona que está a cargo de la regulación del mercado financiero como un todo, incluidas obviamente la AFP. Bueno, esa persona fue seleccionada para asumir ahora a partir del 1 de marzo como presidente de la Asociación de AFP. O sea, este es un país bananero, con todo respeto. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y nadie diga nada. Bueno, ya, no me quiero alargar más. Esta mesa técnica, que está tan desbalanceada, que obviamente los nombres fueron a gusto del Ministerio de Hacienda, es la que tiene que trabajar y tiene un plazo hasta el 31 de marzo para construir indicaciones, porque donde no sean capaces de construir consenso al interior de esa mesa técnica, bueno, entonces se vota solamente el articulado que presentó el gobierno en su reforma. ¿Ok? Esas famosas indicaciones, como ustedes saben, tienen que pasar a más un segundo test. No es solo el tema de que se pongan de acuerdo ahí en la mesa, sino que además tienen que ser auspiciadas, patrocinadas por el Ejecutivo, porque todos estos cambios legales referidos a la seguridad social son de la competencia exclusiva del Ejecutivo. Entonces, al final, cualquier acuerdo que pudiera haber en esa mesa técnica, además va a tener que tener la sanción del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Por lo cual, no parece que esta mesa técnica vaya a generar mayor novedad. Y ya sabemos que hubo una mesa técnica para el proyecto de Piñera, que fracasó rotundamente porque llegó hasta la Cámara de Diputados, ahí estaba esa mesa técnica, y no hubo posibilidad de llegar a acuerdo, y por lo tanto esa reforma de Piñera fracasó en ese momento. Bueno, eso es lo que yo les quería contar sobre esta minuta que va a regular lo que va a pasar con el proyecto de reforma previsional de aquí al 31 de marzo, y a partir de esa fecha se seguirá el trámite legislativo en particular, que yo lo veo complejo, difícil, duro, con pocas posibilidades de llegar a acuerdos reales, si es que, sobre todo si es que los diputados, los parlamentarios nuestros, de pronto se ponen a defender los intereses de los trabajadores, que sería estupendo. Si eso ocurre, bueno, esto se va a trancar. Eso les quería contar. Muchísimas gracias, Álvaro. Como siempre, una intervención, digamos que muy aguda y muy divertida, además. Y tiene la pimienta, el pelambre, que es una cosa fantástica siempre, ¿no es cierto? De las cosas mejores que se pueden escuchar. Ya lo decía, digamos, Oscar Wilde. Bueno, entonces les ofrezco la palabra, queridas y queridos panelistas. La sala es vuestra. Don Hugo no,
Yo no soy panelista. Panelista de los tres, y me sé la vera. No seamos tan leguleyos, cuéntenos. Claro. Pero esa es la estructura de la sesión, pues. Así que tiene la palabra José Gabriel. Oye, si nadie se anima, voy a agregar un poquito de pimienta. Una de las cosas, una de las particularidades que tiene esta reforma es que mantiene lo que se llama el tope imponible para los efectos de el fondo solidario colectivo que se va a formar con los aportes de los empleadores. Cuando me entero de esto, yo quedé como pasmado. ¿Cómo va a haber un tope imponible? No, sí, no, porque es muy necesario. Bueno, cuento corto, el tope imponible va a ser igual al tope imponible que se aplica al fondo cesantía, es decir, de la cuadra 120 UF, y que en plata de hoy día estamos hablando de 4.600.000. ¿Y qué significa que haya un tope imponible en un fondo solidario? Una cuestión de tirarse los pelos. Significa que el fondo solidario no va a ser tan solidario como dicen. Porque en 4.600.000 el empleador va a tener que hacer un corte y va a aportar su 6% respecto de los salarios hasta los 4.600.000. En consecuencia, el empleador, respecto de algún gerente que gane 10 millones, no va a ser solidario por los 10 millones, sino solamente hasta los 4.600.000. No sé si me siguen. Entonces, es de una irracionalidad, porque lo único que hace eso es decir que no comparte el criterio de solidaridad que promueve y que declara ¿cómo se llama? La Organización Internacional del Trabajo, que define explícitamente en sus principios rectores la solidaridad como la que va desde el de mayores ingresos al de menores ingresos. Bueno, también del sano al enfermo, pero de mayores ingresos al de menos ingresos. Y vienen aquí esta reforma y ¡pum!, le pega la cortada de cabeza y vamos a ser solidarios hasta los 4.600.000 nomás. Y entonces uno se empieza a poner conspirativo, pero ¿por qué? Es una cuestión obviamente contradictoria. Y entonces de repente, y aquí esto es una especulación mía, así que por favor no se la tomen tan en serio. Bueno, yo digo, a ver, ¿cuáles son las industrias que pagan sueldos más altos en Chile? La minería y la industria financiera. Listo, pues. Entonces, lo que está haciendo este proyecto es simplemente bajarle el costo del 6% a los empleadores de la minería y de la industria financiera, porque el resto de las otras industrias, la verdad es que es marginal el número de asalariados que tengan con más de 4.600.000 mensuales. Bueno, entonces, realmente, miren, mi conclusión al final es que esta es una reforma del estilo de los años 90, en el sentido que para poder lograr algunas poquitas cosas que son muy importantes en esta reforma, todos esos beneficios definidos que tiene, que me parecen de suma importancia, aparte de la PGU, solamente se pueden conseguir si al mismo tiempo, en el momento mismo que se presenta la reforma, yo le estoy concediendo a la contraparte, al empresariado, a la derecha, una serie de cuestiones. De otra manera no se entiende que por esas cuestiones que vamos a conseguir, que va a ser este seguro social, estos subsidios 0,1 UF por año cotizado, el subsidio a las embarazadas, el subsidio a los cuidadores y cuidadores, este otro subsidio para los desocupados, que se va a pagar por otro lado, por el lado del fondo de cesantía solidario, ¿verdad? Todas esas cositas es a cambio de algo que ya esta reforma tiene establecido. Regalarle todo el negocio de las pensiones a las compañías de seguro, asegurarles el negocio a las AFP, que se van a convertir en IPP, asegurárselo y hacérselo más fácil, porque le van a quitar el encaje, y además le van a cambiar el sistema de cobro, en consecuencia de lo cual, la posibilidad de que venga un desafiante a competir con las actuales FP convertidas en IPP
es prácticamente nulo, porque ese desafiante no tiene hoy día fondo en administración. Y por lo tanto, si la tasa, la corrupción, supongamos que sea un 1% sobre el saldo administrado, bueno, va a ser 1% sobre casi nada, y por lo tanto el ingreso de ese desafiante va a ser casi nada. En cambio, los actuales incumbentes, que se van a transformar en IPPs, bueno, ellos ya tienen 10.000, 20.000 millones de dólares cada uno. Entonces van a partir ganando esa comisión sobre el saldo administrado. Es francamente sorprendente. Eso significa asegurarles el negocio a los actuales AFP. Eso significa eximirlas del encaje, por un lado, y dos, cambiarles el sistema de cobro, que hoy día se llama cobro por flujo, a uno de cobro por administración, con el argumento de que en todo el mercado financiero internacional lo que prima es el cobro por fondo administrado. Cuestión que tienen razón, pero la consecuencia es muy clara. Anticompetitivo total. Bueno. Muchas gracias, Álvaro. Compañero, adelante. O sea, yo creo que lo más significativo en este minuto, por lo que cuenta Manuel y lo cuenta Álvaro y todo, pero afuera igual, o sea, lo que ha pasado desde la pandemia para adelante, especialmente después que se mejoró la pandemia, es una cosa que, no sé, a mí lo único que se me ocurre es llamarlo una especie de psicopatía ideológica. O sea, cada día más las cosas se hacen con carepalo. O sea, claro, si uno mira los datos que da Manuel sobre las pensiones, o sea, hay que ser muy bruto para no entender lo que está pasando. Lo que tú cuentas. No sé, el otro día, hace pocos días atrás, le conté a Manuel, creo en un correo, Mario Marcel dijo que para él toda la parte de sistema público en la reforma de pensiones que el gobierno ha presentado, para él eso era para nada sagrado. O sea, ya lo negoció. O sea, obviamente, si él dice esa cuestión me da lo mismo, y la mayoría del Parlamento, o por lo menos la mitad del Senado o más, están en contra, la probabilidad que salga es cero. Entonces al final vamos a terminar como el royalty lag, o sea, vamos a terminar con la FP, se van a llamar PFA, y el resto va a seguir bastante igual, o sea, pero a lo que me refería era que si uno mira la actitud de los conglomerados afuera, por ejemplo, respecto a los consumidores y todo, digo, hay un cambio, o sea, ya era, ustedes saben lo que era, pero había un cambio significativo, o sea, hace 3 días atrás salió la noticia de que la Mercedes-Benz, por supuesto, no es algo muy representativo, uno diría auto de lujo, pero en el fondo es un modelo de negocio nuevo, que está absolutamente generalizado. Decidió, por un lado, bajar su producción significativamente y subir sus precios un 40%. 40% en promedio. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Bajar la producción de todo su rama un poquitito más barata, y en cada modelo, que siempre hace 2 o 3 autos dentro del modelo según los extras que le va colocando, va a dejar de producir todos los autos sin los extras y solo vender los autos con los extras, que valen significativamente más caro. O sea, ni siquiera se molestan en el esfuerzo, o sea, simplemente saben que hay un mercado ahí, un 25% de las personas en los países desarrollados y un 5 o 10 en los países de ingreso medio como el nuestro, que es un mercado que ya no sabe qué hacer con la plata que tiene, y por lo tanto solo se orienta hacia eso. O sea, es algo que, otro ejemplo, hace 2 días atrás, esto es cosa de viejo, ustedes saben que cuando uno tiene apnea, duerme con una mascarilla, con una máquina que le va tirando oxígeno en la noche para que no dejar de respirar, y en fin, es una máquina que está cada día más popular y yo la uso hace muchos años. Y salió una noticia que Estados Unidos se descubrió que ya hace tiempo, más de un año, todas las máquinas nuevas que están vendiendo de 2 o 3 marcas, que son las únicas que hacen, venían con
dispositivo, porque lo que pasa es que esa máquina graba todo lo que hace, todo lo que uno hace al dormir. Y es una información de la salud fantástica. Y que hasta ahora era información privada del paciente y del doctor. Bueno, ahora resulta que hace más de un año las máquinas que se han vendido en el mercado venían con un dispositivo que le transmitía a la aseguradora de salud toda la información de cómo respiraba la gente durante las 6, 7, 8 horas que duerme. Y eso, por supuesto, sin decirle a la persona, sin decirle a nadie. O sea, la aseguradora le pagaron una comisión a las manufactureras, a las empresas que hacen las máquinas, para que le coloquen ese dispositivo y se lo vendían al mercado de aseguradora, cosa que cuando la gente va a sacar un seguro, tienen mucha más información respecto a la salud de uno. Pero el punto es que, ¿qué pasó? Nada. O sea, salió en todos los diarios, el Financial Times se reía, todo el mundo se reía, pero no pasó nada. O sea, ¿cómo se meten en la privacidad de uno a ese nivel? Y es perfectamente legal y no pasa nada. O sea, yo creo que en ese sentido, a mí el punto serio que estoy haciendo es que yo creo que las perspectivas hacia adelante, de un punto de vista de la economía internacional, son realmente negras. Y por eso me sorprende, por ejemplo, un poco el optimismo que hay en Chile. O sea, miren el dólar, con esta cosa que ya el gobierno, ahí hay dos ministros que decían todo, Interior y Hacienda, el presidente pone la cara y ya cada día incluso menos. O sea, ahí hay dos vicepresidentes que mandan y el pobre perspectivas buenas, y ya con eso ya todo el mundo, o sea, al menos contento. Pero la cosa afuera, la mano exterior se viene, pero muy, muy complicado. O sea, lo de Ucrania, como ustedes saben, cada día está peor. O sea, cada día está peor. Y esa cosa tiene repercusiones bastante importantes, porque además la cosa con China, que cada día se empeora más. Europa absolutamente perdida. O sea, aquí en Europa pareciera que el único tema que existe en el mundo es el tema de la inmigración ilegal, que es bastante alta. Y como que el resto de las cosas no, o sea, como si el mundo no pasara. Estados Unidos totalmente envuelto a sí mismo en sus propios problemas. Ahora viene el problema fiscal de que la Cámara de Diputados no le da el pase para el aumento de la deuda pública y por lo tanto hay un problema muy serio. Y por donde uno mire, o sea, la paranoia con China cada día mayor y por otro lado el problema interno de China, o sea, la inflación afuera no es tan dramática, pero porfiada, mucho más porfiada de lo que todo el mundo esperaba, porque partió por un desajuste de toda esa maraña de comercio internacional que existía, que por supuesto con la pandemia se enredó todo, pero el problema es que eso ya como ya es medio cosa del pasado, pero igual ahí todos se suben el viento de cola y la inflación sigue mucho más porfiada, por lo tanto las tasas de interés van a seguir mucho más altas, como se sabe en Estados Unidos por mucho tiempo. O sea, nos estamos metiendo en un pantano de que realmente no, o sea, lo que pasa es que mirando hacia adelante, como que cuesta ver qué va a empujar para salirnos de ahí. Estados Unidos cada día menos líder en esa materia económica, Europa ya no puede estar más perdida. China un poco con sus problemas y con toda la desinversión que están haciendo las empresas grandes en toda la cadena de abastecimiento por presión de Estados Unidos. Y una paranoia no les cuento, o sea, ya nos tienen a todos aquí convencidos de que todos los artefactos electrónicos que tenemos chinos vienen todos con sistemas de espionaje, o sea... Como el respirador. Claro, no, bueno, eso lo hace la empresa norteamericana, pero imagínate, si lo hubiera hecho una empresa china, ahí sí que está el mundo. Pero el punto es que, claro, o sea, todo el día nos tratan de convencer de que todos los productos chinos que tenemos electrónicos vienen todos con dispositivos de espionaje, como si los chinos están desesperados por saber sobre lo que yo hago en mi vida.
En fin, el punto es que la mano externa se viene muy, muy negativa, realmente negativa. Y en Chile la situación económica, claro, el cobre estará más o menos positivo y el resto estará tranquilo, pero de reactivación económica, o sea, miren la inversión, miren o sea, la productividad, no pasa nada. Y con este nuevo modelo de negocio de que bueno, o sea, lo de la Mercedes-Benz, como le decía, no es una cosa aislada, es un nuevo modelo de negocio de que bueno, tratemos de subir el excedente por producto en lugar de maximizar el producto. En ese sentido, y los mercados financieros, por supuesto, ya están, que pasaron un poquitito, así un bache a mitad de año, porque empezó el quantitative tightening, o sea, los bancos centrales en marzo empezaron, o amenazaron más que empezaron, a que van a retirar cañuela, por así decir, de los 16 millones de dólares que colocaron después del 2008 y de los 9 millones de dólares adicionales que colocaron después de la pandemia. O sea, estamos hablando de unos 25 millones de dólares, o sea, un PIB norteamericano entero colocaron en los mercados financieros para reactivarlo y amenazaron retirar cañuelas y eso produjo un pánico bastante interesante. Pero eso ya es cosa del pasado, ya estamos de vuelta ahí otra vez en la cosa de la manía financiera. Entonces, el punto es que como que realmente mirando para adelante la economía chilena, con todos los problemas que se han mencionado, las perspectivas, por lo menos por los 3 años que quedan de estos gobiernos, desde un punto de vista económico, yo la veo realmente negativa. Además de la política, ni hablemos. Y eso, por supuesto, va a tener impacto importante, porque las obligaciones de las pensiones van a seguir igual, el aporte fiscal, o sea, en el fondo, las cosas, hay una cantidad de cosas que siguen igual del punto de vista de obligaciones, pero del punto de vista de lo variable, digamos, yo lo veo realmente negativo. Y eso, no sé mucho, o sea, mucho más que decir, o sea, realmente lo que decía Manuel, o sea, lo que sorprende es la obviedad de la estafa. O sea, eso es lo que sorprende, es que como que se sacaron las mascarillas de la pandemia, pero también sacaron las mascarillas ideológicas, o sea, ya ni siquiera se pretende de que, un poco con el ejemplo de Mercedes, o sea, ya ni siquiera se pretende cuál es el modus operandi, y los salarios, por supuesto, cayendo, y condiciones laborales cayendo, y todo el resto que ustedes saben. O sea, se sacaron las mascarillas también en eso, y como que de dónde va a saltar la liebre, o sea, de dónde va a salir algo que empiece a dar vuelta a esto. Yo en este minuto no lo veo. Si te puedo agregar algo, tu mirada pesimista es cosa de mirar lo que está ocurriendo en Alemania, donde hay una ofensiva por parte de la derecha y en particular de la FDP, el Partido Liberal, por bajar los impuestos corporativos y subir el IVA, y en particular eliminar las tasas reducidas de IVA que favorecen a alimentos, a medicamentos y ese tipo de productos que son importantes en la canasta básica o en la canasta de los más pobres. Y ellos están impulsando esto con mucha fuerza. Y en simultáneo, otro proyecto que está siendo discutido hoy día en Alemania es una cosa que le llaman los alemanes Aktienrente, que significa pensiones de acciones. Y entonces lo que están planteando es que el fisco arme un fondo, ¿verdad? Y que ese fondo compre acciones, solo acciones, ni siquiera renta fija, bono, no, acciones.
y sobre la base de los dividendos de esas acciones se pagan las futuras pensiones. O sea, el paroxismo neoliberal ya non plus ultra, y eso es lo que están discutiendo hoy día los liberales, planteando en el Parlamento alemán. Eso es lo que están impulsando, la pensión de acciones. O sea, esta cosa como maravillosa, que las acciones siempre suben o las acciones siempre dan dividendos, nunca tienen problemas, nunca hay crisis financiera, nunca hay ciclos económicos, es lineal, esto siempre para arriba, siempre para arriba. Esta ilusión que contamina también la mirada que hay hoy día en la reforma previsional, porque como ustedes saben también está planteando que cambiar el modo de acumulación, que va a seguir siendo el mercado de capitales, pero además en unos fondos que le llaman fondos generacionales, con la idea loca, de que existe alguna relación de causalidad entre la edad de un participante en un fondo y los rendimientos de la volatilidad financiera de las inversiones, de esa cartera. Es una cuestión absolutamente loca. Estos fondos generacionales, y perdón que los aburra, es un tipo de fondo, de una familia de fondos que se llaman los fondos de ciclos de vida. Eran un tipo de fondos que fueron impulsados en los años 90 por los organismos multilaterales. Y los impulsaron durante mucho tiempo. De hecho, en Chile se copió algo de eso porque existe este famoso camino por defecto. Entonces un señor joven puede estar en el A o en el B, pero un señor viejo no puede estar en el A o en el B, tiene que estar en el C o en el D, o si quiere en el E. Hay un camino por defecto. Bueno, esa es la idea. A medida que uno se va haciendo más viejo, tiene que tomar menos riesgo. Pero, ¿por qué ya no los promueven estos fondos de ciclo de vida, los organismos multilaterales? Simplemente porque cuando vino la crisis del 2008, estos fondos se fueron al suelo como arpa vieja, igual que todos los demás. No hicieron diferencia porque se basaban en una cosa absolutamente insensata, de que la edad del participante tiene algo que ver con la rentabilidad y la volatilidad de la cartera de inversión. No, mira, el ejemplo alemán que tú pusiste es importante porque, como escribo yo tanto sobre eso, Alemania hoy día tiene una distribución distribución de ingresos mercado, o sea, la que antes de impuestos y transferencias, la distribución de ingresos de Alemania es más desigual que la de Chile. ¿La primaria dices tú? Se llama de mercado o primaria. La es primaria. más desigual que la chilena. Es más desigual que todas las de América Latina, excepto Brasil, que todavía le gana por 1-0. Pero dale un par de años, unos años más y llega a Brasil. O sea, la tasa de inversión, que era sobre el 30% histórico, hoy día está igual que América Latina, bajo el 20%. La tasa de crecimiento de productividad estancada hace 15 años. 15 años que Alemania no tiene crecimiento de la productividad. Y toda la reacción, la que tú dices, es esa. O sea, lo que sorprende es la obviedad de lo que se está haciendo ahora. O sea, porque esa necesidad de por lo menos dorar la pildorita, que era algo que era muy típico de todo este tipo de medidas, hoy día ya ni siquiera se molesta. Literalmente ni siquiera se molesta. Así es. Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, a todos quienes nos han escuchado, a quienes nos van a ver también en la grabación de esto que va a estar disponible a partir de mañana y que nos han visto a través de Facebook, donde también esta grabación va a quedar ya disponible. Les queremos agradecer su atención y su participación en esta sesión, que como siempre aborda, digamos, estos aspectos relevantes con una mirada crítica, con una mirada muy fundamentada también. Y bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora aquí hay un actor que está callado, y ese actor es el pueblo. Pero el pueblo chileno ha dado muestras muy recientemente de que para nada se está haciendo el leso. Y por lo tanto, vamos a ver
cómo evoluciona esta situación en que estamos, que no es una situación cualquiera, es una situación de crisis nacional, de deslegitimación completa, precisamente por lo que ustedes han dicho, de el sistema político, que no ha sido capaz de poner coto a los abusos de los poderosos en contra del pueblo, que esa es la base de su legitimidad, como decía el famoso Maquiavelo. Bueno, veremos qué dice el pueblo. Un abrazo muy grande y nos veremos nosotros también. Digamos, les comentamos que vamos en senda a tener vamos a seguir naturalmente con el informe económico de Hugo todos los meses, con el IMASEI todos los meses, también vamos a tener una serie, que es una serie respecto del legado de Salvador Allende medio siglo después, para conmemorar los 50 años, digamos, de su muerte. Entonces, ustedes van a ser ciertamente invitados a esas actividades. Vamos a querer abordar en esa serial de sesiones, vamos a tener una por mes, todos los temas más de fondo, entre otros el tema internacional que aquí ha mencionado con mucha fuerza José Gabriel y otros. Y por lo tanto tendremos bastante que conversar, bastante que discutir y bastante que pelear. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros.